hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Estamos 3 de junio. Han pasado solamente 3 días que inició el mes. Hemos visto que han sucedido varias cosas, como, bueno, ya compartí con ustedes un video donde estas marchas LGBT, los demonios empiezan a reaccionar cuando hay el Santo Rosario cerca, cuando hay un sacramental cerca. Pues no, ese es cuando el maligno se manifiesta a través de estas personas, porque sabemos que la élite escoge fechas que son muy importantes para los católicos, como es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que este es el mes del verdadero orgullo de todo católico, ¿no? Y pues ellos lo agarran para sus celebraciones, ¿no? Que siempre son agresivas, siempre hay una falta de respeto por parte de estos lobbies. Aquí el año pasado agarraron la imagen de Santa Rosa de Lima y le pusieron los colores LGBT, ¿no? Entonces ellos siempre se burlan del catolicismo de alguna u otra forma. Hemos visto también las elecciones de México. El día de hoy el peso mexicano cayó porque esta es la entrada al gobierno comunista de Claudia Sheinbaum, y yo les pregunto a ustedes si realmente esto les sorprende. Recuerden esta revista que vemos acá, El Economist, donde ellos suelen anunciar sus planes, su agenda, tratar de dejarnos con la duda o la incógnita, ¿no?, de que si pasa o no llega a pasar. Pero ustedes ven, eso está desde hace meses ahí en esta portada. De repente algunos dirán, no, pues es que con las evaluaciones, con las encuestas, ellos pudieron deducir que ella es la que iba a ganar. Pero por favor, o sea, realmente yo creo que esto ya venía, pues era parte de una agenda. Entonces, pues nada, México es un país guadalupano. Y luego que me vendrán algunas personas, no, pero es que tú promoviste la división con lo de los votos, ¿no? Que veraste y que solamente hizo dividir los votos. Una persona que oficialmente no puede postular a la presidencia no ocasiona ninguna división de votos. Además, como muchos decían, ¿no?, los seguidores de Verástegui eran una minoría muy pequeña, ¿no? Entonces no hubo ninguna división de votos, ¿no? Esto, como les digo, ya se veía venir. Otra cosa que está sucediendo, bueno, ustedes ven esta revista del Economist, ya habíamos visto, ya lo habíamos comentado, lo de Claudia Sheinbaum aquí. Y ustedes pueden ver también que en la parte donde está Trump, ahí está con un signo de interrogación, o coincidencia. Acaba de ser declarado culpable en cuanto a la falsificación de documentos, para poder supuestamente tapar la información de unos pagos que se le hizo a una actriz para esconder un supuesto adulterio que tuvo él, ¿no? Pero bueno, la situación está así, ¿no? No se sabe si él al final va a ganar las elecciones o no. No se sabe si él es el presidente que iba a morir. Porque yo recuerdo una profecía de que iban a asesinar a un presidente de los Estados Unidos, a un representante de los Estados Unidos, y que esto podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Así que todo está como que, según la revista del Economist, ¿no? Entró la Sheinbaum, Trump está en incógnita, qué es lo que va a pasar. Y bueno, a nosotros nos toca nada más orar, porque la élite solamente cumple con su plan. También quería comentar es que ustedes ya de hecho deben haber visto lo del Reino Unido, ¿no? Que preparaba a la gente para que tenga su kit de emergencia frente a catástrofes, inundaciones y sobre todo para una nueva pandemia, ¿no? Entonces realmente hay algo que he visto que están haciendo los gobiernos, no sé si es pura coincidencia. Desde hace un tiempo atrás ya se veía, por ejemplo, en Perú, que es el retiro de la AFP, es decir, de los fondos de pensión. Ya saben, ¿no? Todas las personas que trabajan al final de su vida tienen una jubilación por lo que han estado pagando cada mes mientras ellos iban trabajando, ¿no? Los descuentos de los seguros. Entonces, esto que se paga la jubilación, de hecho, va a poder ser retirado por todos los peruanos a partir de julio. ¿Okay? Ya nos están dando fechas. Cada persona que termine el dígito de su DNI en tal número tiene una fecha en junio para poder subir una aplicación y pedir el retiro completo de los fondos del seguro, ¿no? De la AFP. Ahora, esto me ha parecido bastante coincidente con lo que esto del Reino Unido y o sea, este año justo, ¿no? Es como que a veces me da la impresión como si el gobierno supiera
las cosas que van a seguir sucediendo, ¿no? De hecho, esto no es primera vez, se dio desde que empezó lo de la pandemia en el año 2020, porque la gente realmente se quedó sin trabajo, se quedó sin economía, entonces ellos nos dieron la oportunidad de poder hacer los retiros y no, pero ya pasamos esa época, ¿no? Ahora estamos en el año 2024 y nuevamente este año ellos están permitiendo que retiremos los fondos, así que al menos eso es algo bueno para que la gente pueda proveerse de cosas, no lo sé, pareciera como que si todo estuviera sincronizado, pero bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, hermanos, y para los que decían que no, que los que deciden las cuestiones del aborto son los del Senado, los congresistas, y bueno, todo esto, vemos que el presidente Boric quiere presentar una propuesta de ley para la aprobación de la eutanasia y el aborto en Chile. Así que se viene, cuando un presidente promueve algo, cuando un presidente está a favor de algo, puede influir mucho en la aprobación de este tipo de leyes. O sea, eso lo tenemos que entender porque esto sucede, ¿no? Entonces Boric quiere hacer esto en Chile y realmente es lamentable que esto vaya a suceder, porque mientras más países aprueben esto del aborto, de la eutanasia, más fuerte será su castigo, ¿ok? Y eso ya lo advirtió la Santísima Virgen en sus apariciones. Así que nos toca orar por Chile, por México, bueno, por Perú, Colombia, bueno, todos los países, hermanos, del mundo, ¿no? Todos los países, para que realmente no sigan aprobando esto, porque el castigo va a ser peor en los países, como les digo, donde esto se está aprobando. Así que oremos mucho por nuestros países. Así que bueno, yo quería compartir en este video, hermanos, algunas profecías de la huida del Papa. Ojalá que algunas profecías todavía sean condicionales. Lamentablemente sabemos que la guerra no, porque está a la vuelta de la esquina y realmente es algo que el mundo se merece por tanto pecado, ¿no? Algo lamentable que va a suceder, pero definitivamente la Santísima Virgen dijo que sí, va a haber guerra mundial, tercera guerra mundial. Así que bueno, como sabemos, según Garabandal, lo que se nos dijo es que el Papa, cuando viaje a Rusia, a su regreso, todo se iba a desencadenar, ¿no? Entonces, algunas personas habían interpretado, de hecho, desde que se hablaba en Fátima, estos mensajes del papado, que lo relacionaban mucho con Benedicto XVI y que esta huida era algo de repente no literal de que huya, ¿no? O sí, de repente con lo de la renuncia, él huyó y todo eso. Pero vamos a ver, sí, o sea, hay que juntar las profecías, ¿no? De algunos santos y místicos, a ver si lo podemos relacionar con él. Y a mí me gustaría ir primero a la profecía que ustedes deben haber escuchado, algunas profecías de Ana Catalina Emmerich, donde ella muy probablemente sí esté relacionada al Papa Benedicto. Miren, ella decía: veo al Santo Padre con gran ansiedad, vive en un palacio donde nunca había estado antes y admite solo un número limitado de amigos en su vecindad. Bueno, el Papa Benedicto, cuando salió, vemos que muy poca gente lo podía visitar. Dice: me temo que el Santo Padre pasará por muchas pruebas antes de morir. El Papa se sentó en la oscuridad y durmió en una gran silla. Estaba muy enfermo y débil, ya no podía caminar. Recuerden que cuando se habla un papa en las profecías nunca mencionan nombres. Puede ser cualquier papa que haya estado en estos pontificados que se han dado, ¿sí? O puede ser que esté hablando de uno y termine hablando de otro al final. Pero pues eso queda discernimiento de cada uno. Pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo. También vi un Santo Padre temeroso y devoto de Dios. No había nada. También vi al Santo Padre temeroso y devoto de Dios. No había nada que desear en su apariencia. Estaba debilitado por la vejez y mucho sufrimiento. Su cabeza cayó de un lado a otro y cayó sobre su pecho como si estuviera durmiendo. A menudo se desmayaba y parecía morir. Pero cuando rezaba muy a menudo era consolado por apariciones del cielo. Entonces este Santo Padre, como decía, pasará muchas pruebas antes de morir. ¿Ustedes qué piensan que estos mensajes sean
¿De qué Papa creen que esté hablando? ¿De el Papa Juan Pablo II? De hecho del Papa Benedicto, creo que es de él cuando ella dice que está en otro lugar, sino ya no está en la residencia papal, ¿no? Luego vamos a ver otros mensajes más. Pues acá nos dan un indicativo. Es realmente el Papa Benedicto el que tenía que huir de Roma, ¿no? El que tenía que huir. Algunas personas lo ven en el sentido espiritual, como les digo, no es que tenga que huir, que sea asesinado por soldados, exactamente no. Pero ¿qué es lo que dicen? Para nosotros poder darle una interpretación correcta hay que relacionar, por ejemplo, el mensaje de Fátima con otros mensajes más, como es, por ejemplo, el mensaje de Juan de Roca Partida. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Esto aún no se ha dado claramente. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales tendrán que huir de Roma en trágicas consecuencias. Esto quiere decir en medio de una revolución, alguna invasión que haya en el Vaticano, ¿no? Hacia un lugar donde no sean reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Así que esto, como vemos, no se ha dado aún. ¿Qué decía Nicolás de Flue? El Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que en cualquier momento histórico previo. Entonces, algunas personas de repente, como ya me habían comentado en algunos comentarios del canal, que a Benedicto XVI lo asesinaron, puede ser, es algo que nosotros no creo que nunca podríamos llegar a corroborar, pero no tuvo una muerte cruel en exilio durante su destierro, en un momento, en una situación calamitosa donde ellos tendrían que huir de Roma. ¿Okay? Eso no se ha dado, así que el Papa Benedicto no es el de este mensaje que nos habla de la huida del Papa. El venerable Bartolomé, bueno, algunas personas incluso me han dicho que como si Benedicto XVI aún estuviera vivo, ¿no? Y que quien estaba ahí en la tumba no era él, y muchas cosas, pero es que no veo eso posible. No lo veo eso como una opción posible, ¿no? Otro mensaje del venerable Bartolomé Holzhauser, que es fundador de las sociedades de clérigos seculares en el siglo XVIII. Dios permitirá un gran mal contra su iglesia. Vendrán súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma. Quemarán iglesias y destruirán todo, ¿ok? Nuevamente nos confirman que es una invasión a Roma, donde habrán asesinatos, entrarán y la devastarán, quemarán iglesias y destruirán todo. La revelación recibida por la madre Elena Aiello es una famosa estigmatizada, ¿okay? Que ella fue consultada frecuentemente por el Papa Pío XII, ¿okay? Así que lo que yo les estoy comentando son místicos de la Iglesia Católica. Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. ¿Okay? Entonces esta es una invasión de Rusia en el Vaticano, donde elevarán la bandera comunista sobre la cúpula de San Pedro. Juan de Vitígero decía: cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. ¿Okay? El Papa cambiará de residencia. Esto puede ser Benedicto, probablemente sí, pero ojo que Benedicto, recordemos, Benedicto no es el Papa que hablaba de esta huida de Roma, porque la forma como él salió del Vaticano, o sea, ni siquiera huyó de Roma, estaba ahí en el mismo Roma, pero huyó, o sea, salió, mejor dicho, del Vaticano. No concuerda con todas las revelaciones que nos dice que tiene que salir de Roma en una situación bastante desastrosa, ¿no? En medio de una invasión. Elena Leonardi, que es una asistida espiritual del Padre Pío, dijo: el Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas, traicionarán al Papa
Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Yo les pregunto a los hermanos que consideraban que Papa Benedicto sea este Papa de los mensajes, ¿quién creen ahora que es el Papa de estos mensajes? El Papa Francisco, ¿no? Porque es quien está frente ahorita en el papado, en la iglesia. Eso no se ha dado con el Papa Benedicto y es el que tendrá que huir de Roma, ¿no? Enzo Allocchi decía: el Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Nuevamente nos hablan de esta revolución e invasión. La beata Ana María Taigui decía: la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. En esta situación de persecución, donde asesinarán a los sacerdotes, a los cardenales, a los obispos, el Santo Padre va a tener que salir de Roma. Ahora, yo les pregunto, porque yo sé que hay estas disputas en que si es Papa Francisco o no es Papa, o es un impostor, como dicen algunos, pero ¿por qué todos estos mensajes hablan de un Papa? O sea, me gustaría saber, o sea, si a las personas que consideran que no es Papa, ¿ok? Porque quiero saber qué es lo que ustedes me dicen, cómo lo interpretan ustedes. Si ustedes consideran que Francisco no es Papa, entonces, ¿quién es el Papa de los mensajes de la huida de Roma? La mística María Steiner dice: la Santa Iglesia estará perseguida, Roma estará sin pastor. Las revelaciones en Garabandal, como habíamos hablado al inicio, nos dice: el Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. ¿Ok? Bueno, entonces estas son los mensajes que hablan de la huida del Papa. Recordemos que Pedro Romano debería reinar al mismo tiempo que el antipapa, es decir, que el falso profeta. El antipapa, Pedro Romano, y el anticristo. Entonces, si Francisco fuera el falso profeta, ya tendría que estar reinando Pedro Romano y a la vez el anticristo públicamente. Penitencia, contó Lucía. Vimos en una inmensa luz y un obispo vestido de blanco. Entonces tuvimos el presentimiento de que fuera el Santo Padre. El Papa sube una montaña empinada en cuya cumbre hay una gran cruz. Antes de llegar a ella atravesó una gran ciudad medio en ruinas, con paso vacilante. El Papa llega rezando ante los cadáveres que encuentra a su paso. Postrado de rodillas junto a la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flecha. La palabra del Señor.